Eva, ¿qué te inspira la foto de Pacho? Y bueno, lo que está diciendo él, que se puede. O sea, nos está invitando a todos a decir de que no importa la edad. Es lo que yo siempre digo. Cuando uno quiere triunfar en la vida, no importa la edad, uno tiene que ponerse los objetivos. Es lo que yo siempre hice. Para que los proyectos sean efectivos en la escuela, tenemos que poner objetivos altos. ¿Cuánto tiempo enseñaste encima matemática, Eva? ¿Cuánto tiempo enseñaste matemática en la escuela? Y yo enseñé 34 años. La verdad, 34 años que me gustó transformar la matemática. No solamente yo siempre he entendido, o sea, vengo de una familia de docentes, todas docentes. ¿Mamá era docente? Mi mamá no era docente, pero dejó a la escuela normal, estudiaba, pero como se casó con mi papá, se fueron para el norte, a Mosconi. Y bueno, ahí desde muy chica mi papá me impulsó, él era un oficial albañil, y me impulsó la teoría de los números, de saber, y yo, ¿cómo hace para multiplicar? ¿Cómo hace? Porque él no estudió, decía yo, después estudió ya en grande, hizo la primaria, y ¿cómo hace? ¿Cuál es el método? Entonces, ahí yo aprendí qué importante que es lo concreto. Y pensar que tenemos un historiador acá, que la matemática la hacemos tan abstrata, y pensar que los grandes matemáticos han hecho sus descubrimientos manipulando, claro, tocando cosas concretas. Pero Eva, ¿y por qué no aplicarlo eso en el aula? Porque eso es lo que motiva al chico. Pues es que yo creo que de verdad los maestros son mejores que la mayoría de nosotros. Como el tipo que te enseña a escribir tu nombre por primera vez, o que te enseña a resolver. ¿Qué te pasaba cuando encontrabas un chiquito de 6, 7 años por ahí que no venía bien? Venía con problemas en la familia y que podía resolver una operación matemática aunque sea chiquita. Para mí, yo por ejemplo, si tendría que contar anécdotas, no me faltaría el tiempo, ¿sí? Pero lo más importante es de que nosotros, los docentes, tenemos una diversidad en el aula y tenemos que hacerlo partícipe al alumno, hacerlo sentirse que despertar esas habilidades, esas capacidades que tiene adentro, que sean ellos mismos, que demuestren qué es lo que pueden hacer y que cada uno haga lo que sabe hacer. Yo no puedo exigir a alguien hacer algo que no le gusta hacer, sino que cada uno haga lo que le gusta. Vos dijiste al principio, y no importa Macri, Tubey y Cristina, no importa nada de eso. Te estoy hablando de otra cosa. ¿Cuánto tiempo trabajaste? ¿34 años? 34 años. ¿Y cómo ves el país? ¿Qué sentís cuando pasa lo que pasa en el país? Bueno, a nivel país sentimos mucho dolor por todas las cosas que están pasando y que tenemos una generación que realmente está doliendo, ¿no? Porque no sé qué es lo que está pasando. Pienso que entre todos debemos buscar una solución, o siempre yo me pregunto, ahora lo que a mí me aflige mucho, porque yo he trabajado mucho con inclusión, he trabajado mucho con los pueblos originarios, chicos con multidiscapacidades, he trabajado con las Olimpiadas Matemáticas, tanto en secundario como en primario. Hemos hecho con profesores de la zona de frontera, hicimos Olimpiadas con profesores de Bolivia, las hacemos actualmente, para saber cómo se enseña en el otro país la matemática, qué podemos aprender de ello. Y realmente lo que a mí me preocupa ahora es el abuso sexual. Realmente sentir una alumna que te diga, ¿qué le voy a decir a ella? ¿Que es mi hija o mi hermana? ¿Te pasó alguna vez que una Sí, chica? me pasó. Entonces, esas cosas son las que te duelen y las que decís, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Entonces, ¿por qué nosotros generar conocimientos vacíos cuando en el aula no se pregona lo ético, lo emocional, que es tan importante? Claro. Vos cuando impartís lo emocional en el aula, tenés éxito. Pepe, es el tema, Mónica, de este. Sí, me parece, yo estuve charlando un ratito antes con Eva, hay un tema profundamente complicado en la Argentina. Cuando hablamos de la mujer y cuando hablamos del acoso y del abuso, estamos hablando de un tema absolutamente central y que es clave en las provincias del norte argentino. Salta está, no sé si sigue todavía, en emergencia por cuestiones de género, porque el abuso y la cantidad de niñas embarazadas en el interior de sus propias
familias, de sus propias. Recién me contaba Eva, no sé si te vas a animar a contarlo, pero seguramente sí, porque es tu realidad cotidiana. ¿Cuántas niñas son madres con sus propios padres? ¿Cuántos padres abuelos hay como la cosa más natural del mundo? Nenas que salen a la pubertad y ya están siendo abusadas, víctimas de una... Bueno, para mí es abuso, siempre es abuso cuando estamos hablando de nenas. Digo, no hay ninguna posibilidad de prestar consentimiento. Esta semana estamos todos impactados por lo que pasó en el Garrahan, por un pediatra, jefe de servicio, etc. Yo digo, hoy leía un poco tu historia, Eva, y creí, creo recordar que una chiquita embarazada que había sido abusada, que falleció y que fue alumna del colegio. Claro, por ejemplo, acá hay un tema muy que los padres quizás no le dan importancia. Pero la educación sexual integral es tan importante en la persona. Qué bueno que lo digas. Porque vos, ella, su hija, la cambia, quiere que esté limpia, le limpia su cuerpo porque la quiere, porque la ama. Entonces, nosotros, ¿por qué? Como papá, como docente, lo único que hacemos es enseñarle al alumno todo, que ame su cuerpo, que lo quiera, que lo cuide. Eso solamente impartimos como educadores. Y cuando nosotros tenemos, si hay ciencias naturales, ciencias biológicas, vamos a hablar de las enfermedades venéreas y tienes que enseñarle al chico cómo prevenirla. Obvio. No podés evitar eso. Obvio. Entonces, ¿por qué pueden decir los padres, yo no quiero educación sexual integral en la escuela? Es una materia, es algo transversal e integral. Acá en Salta, desde el 2010, han salido varias resoluciones en la cual se ha organizado en 3 etapas. A mí me encantó porque yo participé de todo, porque yo soy profesora de matemática, pero me gusta hacer de todo. Qué bueno que lo digas. Me gusta hacer de todo, me gusta hacer de todo. Entonces, las 3 etapas las he vivido a partir del 2010. Entonces, la primeramente era ver el marco normativo. Y vos sabés que en nuestro país las leyes nunca dejan de aparecer. Siempre tenés tenés ley nueva dentro del sistema. Entonces esto ha hecho de que a medida iban apareciendo las nuevas leyes, y bueno, ahora tenemos, antes era la 26.150, después empezó a aparecer otras. Entonces teníamos los medios, teníamos esa herramienta que nos decía, nosotros sí podemos hablar en el aula. Ahora, Eva, ¿cómo armás? Como puede, con sus palabras, que está siendo abusada por alguien. Como docente, te sentís frustrado, porque no sabes qué decirle. Como persona, te sentís de que tenés que ayudarla. Yo, por ejemplo, he tenido una alumna que por el tema del bullying no quería ir a la escuela ni nada. Sin embargo, yo concurrí a su hogar a poder transmitirle los conocimientos, no solamente de matemáticas, sino de otras materias más, para poder ayudar. Pero con respecto a lo que vos decías, nosotros hicimos un proyecto que es algo que nadie se va a animar a hacerlo en el país, pienso, y eso vos lo haces cuando generas confianza en los padres. Es tan importante que el docente genere confianza en los padres. Entonces, nosotros teníamos en 5º año, en nuestra escuela, teníamos una alumna que tuvo percance, se le subió la presión durante el parto, cosa que ella no tuvo un control por miedo, por la falta de comunicación, de decirle a su mamá, estoy embarazada. Esto que está diciendo, digo, porque todavía el país en general y algunas provincias, la educación sexual integral, la ESI que planteaba muy bien ¿qué pasa en Salta? Digo, ¿cómo te parás? No lo digo con desprecio ni mucho menos, pero digo, hay sectores que se resisten. Sí, pero en eso, como bien lo decía Eva, en la provincia hemos encarado ese desafío y pasamos literalmente por arriba de cualquier tipo de ese prejuicio y vamos para adelante porque es nuestra obligación, en definitiva. El problema, ¿cuál es? Como estaba originalmente planteada la ESI en la Argentina, al ser transversal en cada una de las distintas materias, terminaba invisibilizada. Entonces, nuestro gran desafío fue cómo nosotros logramos visibilizar eso. O sea, antes se planteaba, y aparte el Consejo Federal de Educación lo planteó en ese sentido, es justamente para abarcar todo, porque académicamente correspondía, entonces en cada una de las como materias, por decir, había. Y hoy la discusión que estamos planteando debe existir como materia específica. Claro. Y en eso, el que tenga alguna opinión contraria, bueno,
va a ser su opinión, pero nosotros tenemos la obligación de dar la currícula y chao. Y es el derecho de los pibes, el derecho de los alumnos a acceder a esta información. Así Mónica. lo Yo que creo se que hizo también ahora, esto, sí. lo que está hablando Eva, tiene profundamente que ver con el tema del feminismo. Y creo que los grados de conciencia que las mujeres, las chicas más jóvenes han impulsado y llevado adelante, no solo el movimiento de las actrices, en todo el mundo hay un estado de conciencia acerca de los derechos de la mujer, de la independencia personal profunda de la mujer, es revulsivo y confronta contra un modelo patriarcal. Por eso es que hay tanta resistencia también a que se enseñen las cosas que tienen que ver con la sexualidad. Porque en la medida en que las chicas, muy especialmente me paro en las mujeres, están formadas para comprender que su cuerpo les pertenece, que ellas pueden decidir no solo en relación a abortar o no abortar, en relación con quién relacionarse sexualmente y en qué momento. Y lo tienen que saber desde pequeñitas. Ni hablar. Desde que, yo no sé, a mis hijos les cambiaba los pañales y les decía, este cuerpito es tuyo, te pertenece, nadie te lo puede tocar, nadie te puede disponer de él, ni siquiera tu mamá y tu papá. ¿Te pasó, Cuando Mónica? vos desde chicos Sí. preparás a los niños y muy especialmente a las nenas para saber que son dueñas de su vida, de su identidad, de su cuerpo, de su proyecto, estás haciendo feminismo. Y esto confronta contra lo patriarcal. Y lo patriarcal resiste, porque es un modelo de poder. ¿Te pasó, Mónica? ¿Padeciste algún tipo de acoso No, yo no siento que haya sido acosada, y si alguna vez tuve circunstancias incómodas, tuve la suficiente formación y preparación personal como para enfrentarla. A mí no me hizo falta tener que ir a hacer denuncias públicas ni nada, porque cuando viví, ¿sabes qué? Yo recibí una educación no sexista. A mí no me pusieron en la vida, vos sos una mina, salí a casarte, a tener hijos, a armar una familia. Tu madre era una mujer. Digo, a mí me distinta. dijeron, vos sos una persona, estás en el mundo para ganar tu lugar, para pensar qué vas a aportar vos y desde dónde, para formarte para eso. Y si después, además, podés armar una familia, una comunidad de amor, Mejor. fantástico. De hecho, pude hacerlo. También debo decir algo. Me fue, de acuerdo a esta formación, mucho más fácil avanzar en la vida profesional que formar una familia. Me costó mucho más porque obviamente yo tenía una formación que no se condecía con el modelo patriarcal, con la sociedad machista en la que nos movemos. Y esa formación ralentó mi posibilidad de armar una familia, porque confronté con muchas veces. ¿Cómo se va a contar el caso en la radio del pediatra del Garrahan? ¿Cómo lo contás sin enloquecer, sin en el lugar inmundo? Porque la verdad que este sí es un lugar inmundo. ¿Cómo te lo bancas a eso? Bueno, primero trato de entender, saqué a un psiquiatra de Rosas para que me explicara qué pasa por la cabeza de un tipo. Yo hace años tengo una teoría que nadie elige ser pediatra porque sí, ni oncólogo porque sí, ni proctólogo porque sí, ni urólogo porque sí. Y de Rosa me confirmó la teoría. Y siempre hay algo, porque cada uno de nosotros tiene una perversión adentro, nos guste o no nos guste. Sí, algo del deseo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, primero se trata de entender al enfermo, porque es un enfermo, el que distribuye pornografía infantil. A mí me da bastante asco, en verdad, transmitir el tema, contárselo a la gente. Me resulta hasta incómodo pensar que un tipo puede abusar, filmar, distribuir, no sé, a una criatura de 6 años, 5 años. Me parece lo más inmoral del mundo, absolutamente. Aparte que, vuelta a lo que dice Isabel, ¿no? Esta cosa que uno no sabe del tema, entonces a veces tiende a opinar sin conocer el tema y corres el riesgo de meter la gamba en eso. Por eso saqué un psiquiatra, para que explicara a la gente qué pasa por la psiqui de alguien que puede llegar una pulsión a semejante bestialidad. Te lo pregunto como especialista de la psiqui, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo así? Y es una perversión, ¿no es Sí. cierto? Sí. Justamente a raíz de la perversión, pensaba recién cuando hablaba Eva, que es paradojal e interesante que el exceso de moralismo en realidad encubre la perversión, ¿no? O sea, lo permite, lo facilita. Tal ¿no? cual. Lo cual no es una paradoja, es Claro. un sistema. Es una digamos. explicación. Claro. En relación a lo que decís del médico, es terrible, y él tiene que ver con el deseo, ¿no es cierto? ¿Por dónde
Claro. circula el deseo y evidentemente haya habido experiencias personales de este hombre. Y es algo terrible, o sea, ¿no? La falta de respeto, ¿no? La idea de que vos por cumplir con aquello que deseas no te importa degradar al otro. Claro, lo que da un vértigo, que es lo que cuenta el negro, Sí, que sí. dicen los psiquiatras, es que el tipo no solo eligió ser médico, sino eligió ser pediatra. Ah. Y que Siempre hay algo. siempre hay Para algo. mí lo que está Yo te terrible digo, es que... Que la palabra ya tiene el mismo origen que pederasta, Claro, por ejemplo. sí, sí. Bueno, yo en mi cosas- caso te digo realmente que elegí ser psicoanalista porque era un neurótico de Claro. primera. Sigo siendo un neurótico un poco más adaptado a la Más claro. realidad. Que- Pero sin duda, todos los que elegimos psiquiatría, psicoanálisis, Todo lo que sea. es porque estamos buscando alguna solución a algún problema. ¿Qué pasa, Isabel, que te interrumpí? Perdón. ¿Qué ibas a decir? Que para mí lo terrible es que después esa gente vuelva a sociabilizar, no sé cómo se dice. Para mí esa gente no puede, No, reincide. tiene, no. Normalmente Por reincide. eso, para mí Ah, no. Pero vos Obviamente que está mal la ley, no me voy a meter con eso porque tampoco estudié. Pero ¿sabes Pero cuál quiero es la decir que para pena? mí el Petima. problema grande es que vuelvan a la sociedad Sí. porque ponen en Todavía no peligro se ha encontrado y en una. riesgo. La pena está en el 231, creo. Ah, no sé, acá salvo el doctor, salvo que se lo pero sepa de memoria. Va de 4 meses a 4 años. ¿La distribución? Sí. No, pero está nueva. En la modificada me parece que está Sí, muy pero sigue siendo la misma pena. Ahora con la reforma del Código Penal, si es que sale, van a Yo tener creo que es hasta 6 en el caso de distribución. Bueno, 6. Es una hasta 6 barbaridad. años. Es nada. Es un divague. No, Es un divague. por no, eso. lo que pasa es que nada, no. te doy el derecho, Isabel, de que legisle en este tema. ¿Qué propones? Lo miró porque está al borde. No, pero decir lo que tenés que No lo decir. digas. No, pero el planteo... Pues es que mucho lo compartimos lo que estás pensando. Sí. Ahora ya te leo el pensamiento, sabelo. Ah, ¿viste? ¿Viste cómo es? es muy difícil imaginar una sociedad donde un tipo de eso esté en la calle. Ese Sí. tipo tiene que estar dentro de Por la calle. eso, pero para No siempre, puede. porque No es es muy un difícil. riesgo permanente. No, para mí no claro, tienen manera de... Es imposible. Ahora, Luis, ¿qué pasa con este hombre que lo allanan en noviembre, diciembre y recién ahora? Toda la razón. Todo lo que ¿Qué hizo... pasó en estos meses? Siguió al frente. En estos 6, 7 meses. Por eso. Tuvo una red de pornografía. Que aclarémoslo porque por ahí no se sabe Sí, de hay qué otro- estamos hablando. hay otro el hombre primer que se allanamiento, suicidó, que de ¿eh? paso no es que nace una investigación argentina, nace una investigación americana y brasileña. De los Sí. Estados Unidos y del Brasil. Sí. Y el primer allanamiento es en noviembre, que da positivo y queda hasta recién, hasta mayo. ¿Cuántos chicos atendió en ese tiempo? Que Eva, ahí de vuelta, vuelvo a la voz de la sabiduría popular. ¿Qué te pasa cuando escuchas estos casos? Que vos conociste en carne propia. Yo escucho Lo que esto pasa y que, lo claro. que provocan estas personas es perder credibilidad en la institución. Es como decir, ¿cómo la llevo yo al Garrahan ahora a mi hija? Eso es lo que sentís en ese momento. ¿Con qué seguridad entro ahora a este hospital sabiendo lo que está pasando adentro? Eso es lo que genera en algunas personas, pienso yo, ¿no? Pero, como te digo, volviendo a lo que es educación sexual integral, por ejemplo, acá eran muchísimos los contenidos, eran más de 150 contenidos, 148 exactamente, y acá se han reducido ahora porque así como salieron los NAT, salieron también los contenidos prioritarios de educación sexual, o sea, se han reducido a 40 contenidos, lo que hace de que acá se ha implantado de que toda la semana, en un módulo de 80 minutos, los docentes en toda la asignatura tienen la obligación, en el libro de tema está escrito, donde el docente tiene que poner qué tema va a trabajar con los alumnos, cuál va a ser el objetivo, todo. Y yo creo que esto es interesante y esto siente efecto y a mí me pone contenta porque yo empecé con un taller que se llamaba Un afecto con efecto. ¿Por qué? Porque era, y también, como uno siempre dice, para que un proyecto se genere es porque ha pasado algo. Claro. No es casual, sino porque pasó algo. Y en este caso, sí, como vos decías, teníamos una alumna en 5º año, la alumna falleció y después teníamos 2 alumnas en terapia intensiva. ¿Falleció? Sí, ¿La alumna abusada falleció? Sí, Por porque abuso. se le había subido la presión. Y teníamos No, 2 por alumnas en cáncer. terapia intensiva que eran de las poblaciones originarias. Entonces esto generó en los alumnos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos pasa a nosotros? Hubo un diálogo con los chicos, como una mesa redonda. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué está pasando?
Tenemos que hacer algo. Algo hay que hacerlo. Entonces generamos ese taller y los chicos, y como dentro de lo que nosotros teníamos que trabajar eran las capacitaciones para los docentes, y después nosotros teníamos que generar talleres con los chicos. Y yo la ventaja que he tenido, que yo fui a una multisectorial, en donde trabajamos con la parte de judicial, la policía, que son todos los entes y sectores que son tan importantes, porque hablamos de violencia, hablamos de muchas cosas, estuvo la salud, o sea, estuvieron todos los sectores. Entonces, cuando yo genero el proyecto, lo hacíamos con la escuela primaria. Los chicos de secundaria, de 5º año, eran talleristas en la escuela de educación primaria. Claro. Ellos daban los talleres y hablaban con sus pares. Es la mejor transmisión. Los talleres con los padres, hablaban los profesionales y hablaba el alumno. El alumno le decía al papá, a la mamá, qué es lo que quería que le enseñen, qué es lo que quería que le impartan. Me quedé pensando